Vamos. Gracias al Señor porque tenemos una nueva oportunidad para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos? Bueno, vamos a cantar una canción. Vamos a compartir la palabra. Hoy quiero compartir un tema, queremos compartir un tema, dando gracias a Dios por todo. ¿Cuántos agradecidos hay acá? Pero antes quiero que cierren sus ojos por un momentico. Vamos a poner en práctica lo que dice acá. Señor, gracias por la bendición de poder oír, la bendición de poder entender, la bendición de poder obedecer, la bendición de poder caminar contigo. Dígale, Señor, quiero que en esta mañana me hables conforme a la necesidad espiritual que hay en mi corazón. Necesito caminar contigo todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Quiero que le den un aplauso muy fuerte al Señor Jesucristo. Yo sé que no es malo desear cosas o desear ser alguien en la vida, pero a veces ocurre de que estamos más desesperados por las cosas que aún no tenemos que por las cosas que ya tenemos. Entonces, eso opaca el darle gracias a Dios por las cosas, así sean pequeñas. Yo creo que la gratitud debe convertirse en nosotros como un estilo de vida. Dar gracias a Dios por todo, por todo. De pronto no tenemos la casa que deseamos, pero tenemos una casa. ¿Sí o no? Gracias Dios por esta casa. De pronto no tenemos los zapatos que desearíamos tener, no tenemos la ropa, aún no podemos comprarla porque no tenemos dinero suficiente para hacerlo, pero te doy gracias por lo que tengo. Gracias. Aún desde que nos levantamos debe haber gratitud en nuestro corazón. Entonces, lo que le hemos pedido a Dios va a venir, porque confiamos y creemos en el Señor. A Dios no se le olvidan las cosas. A Dios no se le olvidan las peticiones que le hacemos. Nosotros sí tal vez nos olvidamos, y hay ocasiones donde Dios responde lo que habíamos pedido y ni siquiera nos acordábamos que eso le habíamos pedido al Señor. ¿Se ha ocurrido a usted? Bueno, a mí sí. Ahora, para un corazón agradecido, reconoce la mano de Dios en todo lo que Dios ha hecho o Dios está haciendo. Una persona agradecida sabe que si algo no sale bien, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Entonces, ¿tiene el control en qué? En los momentos de bendición. Porque es muy fácil, Señor, darle gracias a Él cuando me siento bendecido. ¿Cierto? Un buen trabajo, dinero, un hogar, muchas cosas en las que uno experimenta en la vida. Es fácil, Señor, gracias. Pero también debemos aprender a dar gracias a Dios en las pruebas. No sé cuántos de los que vinieron hoy están pasando por una prueba. A veces uno está caminando bajo bendición, muy contento, muy alegre, muy agradecido, pero de un momento a otro aparece una mala noticia, aparece una enfermedad en la familia, aparece, como nos ocurrió en mi caso la semana pasada, enterramos a mi hermana de 59 años de edad, llevaba 15 años en el ministerio como pastora, y ella empezó a convulsionar en la casa, la llevaron de urgencias al médico. El médico le dijo, bueno, vamos a hacerle un examen, deben dormirla, pero el anestesiólogo tenía mucha gente en fila para este examen, entonces le dijo, eso fue un viernes, le dijo, aplazamos para el próximo martes para hacerle el examen. Se va para la casa y ella fue el viernes y hospitalizada el sábado. El domingo yo pasé con ella ya en el hospital con ella. El lunes era festivo, el martes pero el examen le coloca la anestesia. Desde el momento en que le colocan la anestesia no volvió a despertar.
cerebro quedó paralizado, dormido, hasta que murió. Entonces, no crean que son buenas noticias o que uno lo toma calmadamente. La muerte de un familiar duele, ¿sí o no? En nuestro caso, como familia, nos reuníamos todos los domingos en la casa de mi mamá, que vive en Girón, todos los domingos, y ella era pues, parte de esa reunión, es muy alegre y comprometida, pues es un dolor para nosotros perder a alguien, pero cuando uno ha aprendido a pasar muchos procesos, uno aprende a darle gracias también a Dios por eso, ¿sí o no? A darle gracias, pues, el dolor de que ella partió, pero al mismo tiempo, gracias a Dios porque Él sabe por qué suceden las cosas, Él sabe por qué acontece. También aprendemos a darle gracias a Dios cuando hay puertas abiertas. ¿Te ha pasado así que usted siente que todos los días es bendecido? El lunes fue sorprendido con una bendición, el martes llegó otra bendición, pasa una semana y usted siente que hay cielos abiertos sobre su vida. Usted vive feliz, honrando a Dios, dándole gracias a Dios. Pero también es cierto que tenemos que aprender a darle gracias a Dios en los procesos difíciles. ¿Usted ha pasado por un proceso difícil? Y hay ocasiones que es como una racha, ¿cierto? Usted va saliendo de una cuando entra en la otra. Y ahí es donde uno empieza a cuestionarse. Señor, no entiendo. O como dijo, escuché a un pastor, no sé qué estaré pagando, ¿cierto? ¿Y por qué el lunes me pasó esto? ¿Y por qué el miércoles me aconteció esto otro? Y han pasado solamente 3 días y viene otra mala noticia, como en el caso de Job. Solo escapé yo para darte la noticia. Y uno no entiende esos procesos, pero hay que tener en cuenta de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y hoy mi esposa nos va a contar parte del proceso difícil por el que ella atravesó con la cirugía que ya la mayoría sabe. Buenos días. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, como dice mi esposo, hay que darle gracias a Dios en todo. Yo sé que uno en nuestra vida no quisiera que vinieran pruebas. ¿Sí? Quisiéramos que nuestra vida fuera una vida color de rosa, una vida solo de bendiciones, solo donde lleguen buenas noticias, pero sabe que en Dios tenemos que pasar por todo. ¿Sí? A veces decimos, pero es que en el cristianismo, ¿por qué me pasan tantas cosas? Porque solo Él lo sabe. ¿Por qué usted existe? Porque Él quiso que usted existiera. Siéntese afortunado y dele gracias a Dios por su vida. Amén. Así como a veces somos preparados para recibir bendiciones, como decía mi esposo, ¿a quién no le gustan las bendiciones? ¿A quién no le gustan las bendiciones? A todos nos gustan las bendiciones, que nos estén bendiciendo, que el Papito Dios nos sorprenda, que la familia nos sorprenda, que nuestros amigos nos sorprendan con bendiciones, que nuestros hijos nos den bendiciones. A todos nos gustan las bendiciones, pero no nos gustan cuando vienen las pruebas y cuando aquellas pruebas son duras que tenemos que pasar. Jamás, se lo digo hoy, jamás en mi vida pensé pasar por un quirófano, ¿sí? Donde se jugaba mi vida en esos momentos, donde podía hasta morir, ¿sí? Porque la cirugía se complicó, ¿sí? Pero bueno, Dios es grande, ¿sí? Simplemente un día yo le dije a mi esposo, mi amor, sácame una cita médica. Y papi me saca la cita médica, me darán con una doctora. Y resulta que voy por un reflujo gástrico. Un reflujo. Me daba más que todo en las noches. Yo llegaba del trabajo, a veces no comía, a veces le decía a papi solamente un juguito de naranja, un juguito de zanahoria. Y él me decía, pero tienes que comer. Yo le dije, no tengo hambre. Y así fueron muchos meses. Cuando ya el reflujo fue demasiado, entonces yo le dije, papi, sácame una cita. Yo llegué hasta, dormía en una mecedora en mi habitación. ¿Sí? Llegué a dormir más en una mecedora que en nuestra cama.
Yo creo que papi pensaba que era que yo estaba corriendo, pero no. Y entonces fue cuando fui al médico y la doctora, pues como todo, yo sin embargo yo le decía a Dios, seas tú, porque siempre que voy a un médico, coloco ese médico en las manos de Dios. Sí, porque Dios da la ciencia y la sabiduría al hombre, pero Dios es el que obra a través de los médicos. Amén. Entonces yo pensé, bueno, de pronto me mandará una milanta, que es lo que siempre manda, ¿no será? Milanta, aquí, acetaminofén, ¿sí o qué? Me imaginé que de pronto me iban a mandar era una milanta. Cuando la doctora me manda, no fue así, la doctora me manda una endoscopia. ¿Sí? Me manda la endoscopia. Yo firmo el contrato el 24 de abril y me mandan la endoscopia para el 29 de abril. Voy a mi endoscopia en la clínica Comunero y la sorpresa, cuando me están haciendo la endoscopia no me durmieron, me la hicieron así, normalita. Cuando yo escucho al doctor, que el doctor que me está haciendo la endoscopia me dice, mamá, aguante que voy profundo. Voy a lo más profundo, tienes que aguantar porque veo algo que no me gusta. Yo en mi mente empecé a orar más de lo que estaba orando. Cuando salgo de la endoscopia, él llega y me abraza, me da un abrazo y me dice, ¿por qué te demoraste tanto en venir? Yo no supe dónde quedé. ¿Sí? Los resultados de la endoscopia fue un tumor maligno en el duodeno de este tamaño. Ya estaba demasiado grande. Y él pensó que eso podía estar en mi estómago, pegado al duodeno, donde va el estómago. ¿Sí? Esto le cambia la vida a cualquiera. Cuando usted va al médico y le digan cáncer, tumor, uno se derrumba en esos momentos, uno no sabe qué hacer. Bueno, pero cuando uno está en Dios, las cosas son diferentes. Yo desde ese momento, a veces cuando uno recibe una noticia, uno a veces empieza como a pelear con Dios o a reclamarle a Dios. En mi caso no fue así. ¿Sí? Yo lo que le dije a Dios en el momento que me detectan ese tumor, que se fue a estudio, todo a Bogotá y regresa a yo le digo, Señor, gracias, porque si fui a tiempo es porque tú sabes. ¿Sí? Gracias. Todo el tiempo yo le daba gracias a Dios. Nunca me puse a pelear con Dios ni a reclamarle a Dios. Porque a veces tenemos esa costumbre. Cuando Dios está, felices. ¿Sí o no? Pero cuando Dios quita o Dios coloca algo, uno empieza a resentirse con Dios, a reclamarle con Dios. ¿Por qué me quitan? ¿Por qué me pones? ¿Por qué esto? ¿Por qué perdí? ¿Por qué gané? ¿Por qué? ¿Sí? ¿No? Demos gracias a Dios en todo, dice su palabra. Estuve en el proceso de los exámenes cuando ya entro al quirófano. En este quirófano uno queda en manos de Dios primeramente y de los hombres, de los médicos y todos los que están en ese quirófano. Mi cirugía duró 8 horas. Fue una cirugía complicada. Fue una cirugía que se complicó. 8 horas duró la cirugía. Cuentan los médicos, ¿no? Que le contaron a mi esposo, que fue el médico, que la historia clínica y todo eso. Hay algo que, Dios mío, Señor, bueno, hay un impacto que es terrible, un impacto que pasa en la vida de uno le cambia la vida de un momento a otro, que uno dice, Dios mío, Señor, solo tú sabes por qué y para qué. Fue algo que se vivió como una angustia. De ahí salgo del quirófano y me pasan a UCI, ahí estuve en UCI. Estando en UCI, bueno, fue un proceso tremendo. Me sacan a UCI, me llevan a la habitación, al día siguiente otra vez para UCI, de un dolor que no podía respirar, un dolor en el pecho. Pero sí es algo que yo me acuerdo, porque cuando uno está bajo tanta droga,
mejor dicho, muchísimo medicamento donde duré 15 días que no me daban ninguna gota de agua. Me daban un poquito de agua, dos deditos de agua para cepillarme, y cuando otra vez me los medían, no podía pasar ni una gota de agua por mi garganta, nada, en esos 15 días. Cuando segunda vez me meten a UCI fue por un dolor que me dio, no podía casi respirar, me dio en el pecho. Entonces inmediatamente me meten por segunda a UCI, pero antes de entrar a UCI, yo le digo a mi esposo, yo no pensé morir, ¿sí? Pero pasó algo que yo no me alcanzo a entender. Yo le pregunto a Dios y yo no me alcanzo a entender. La verdad, cuando me dicen que me van a meter otra vez a UCI, yo llego y empiezo como a despedirme de mis hijos. Pero yo le digo, papi, yo no vi el túnel, porque la gente dice que los que tienen esa experiencia ven un túnel, ven esto, ven aquello, ven muchas cosas. Yo no vi nada, ¿sí? Pero yo sentí despedirme. Yo llamé a mi hijo que estaba viajando con la esposa, la niña, le dije, cuídenme a mi niña, no me la descuiden, llamó a Tatiana, cuiden el niño, llamé a otra hija y le dije, no desamparen a su papá, cuídenme a su papá, ¿sí? Cuiden a papá. Yo no sé, lo único que yo sentí era algo en el pecho, pero yo sí sentí una pesadez en esa habitación. Mi esposo alcanzó a llegar porque él estaba en Piedecuesta en ese momento, estaba cambiando para regresar. Yo estaba con mis hijos. Cuando mi esposo llega y él me toma la mano, yo le dije a mi esposo, hay un espíritu de muerte en esta habitación. Yo le dije, no es como uno le chuta la muerte a otro, no, porque solo Dios sabe en qué momento lo va a llevar a uno y en qué momento lo va a llevar al que está al lado. Pero yo le dije a papá, hay un espíritu de muerte, y le señalé a la señora de al lado. Dicho y hecho, la señora al tercer día se podía, ¿sí? Entonces, yo todavía no me alcanzo a entender. Mi esposo dice, de pronto me faltó fe en ese momento. No sé. Pero yo en ningún momento yo me desconecté de Dios. En ningún momento me desconecté de Dios. Aún yo me acuerdo que antes de irme a UCI, cuando yo hablaba con mis hijos por teléfono y los que estaban ahí, les decía, yo le dije a mi hija, colóqueme música de adoración, colóqueme adoración. Le dije yo a mi hija, y ella me colocó en el celular, y la primera canción que me salió fue la canción que dice, cuando levanto mis manos, ¿sí? Y yo en medio de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo en ese momento, yo no tenía fuerzas para levantar mis manos, pero yo me acuerdo que yo movía la mano así, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que adorar a Dios en todo momento, no solamente y estar agradecidos con Dios solamente en las bendiciones. Solamente Dios, y uno sabe lo que uno está viviendo en ese momento. ¿Sí? La familia sufre, claro, a mí mis hijos, mi esposo, mi familia alcanzó a llorarme. ¿Sí? Ellos alcanzaron a llorarme, pero no era mi día. Y todavía estoy aquí para darle el alma. Por ejemplo, ahorita estoy en tratamiento, sigo en tratamiento. Yo sigo en tratamiento y no ha sido fácil. Sigo en el proceso. Fueron 15 kilos que adelgacé en un mes, ¿sí? Pero si Dios quiere, lo puedo subir, si Dios quiere tampoco, porque todo lo he colocado en manos de Dios. Ya no le tengo miedo a nada, ni al cambio, nada, porque uno está en Dios y uno, en las manos de Él, se abandona a uno, ¿sí? Entonces, lo que dicen los médicos que han estado en el transcurso de mi procedimiento, ellos dicen que se quedan admirados, se quedan aterrados de la cirugía, que esa cirugía es una cirugía. ¿Saben cuántas cirugías hay aquí adentro? Hicieron aquí 6 cirugías en una. 6 cirugías en una. Esa que me tuvieron que, yo le digo a papi, me tuvieron que haber sacado todo,
para volverlo como a reconstruir. Hubo recortes de muchas cosas, hubo cosas que retiraron, pero nada es imposible para Dios y yo sé que Dios las está construyendo, que las cosas de Dios. La oncóloga que me está haciendo el procedimiento dice, no hay nada, todo está limpio. Todo quedó limpio como si nunca hubiese habido nada ahí adentro. Nada. Y se queda aterrada porque dice, para todo lo que usted vivió y todo lo que sucedió, me quedo aterrada que no hubo metástasis de nada. ¿Sí? Y yo le digo a la doctora, gracias a Dios. Siempre yo le digo, gracias a Dios a los médicos. ¿Sí? Entonces, podemos ver de que no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero yo sé que Dios es fiel. Dios es fiel en todo momento. Dios es fiel, yo siempre, y yo cada vez que me apuesto, mejor dicho, que me levanto, que estoy haciendo lo que yo puedo hacer, porque todavía no me puedo mandar, porque me mandaron una restricción de muchas cosas en la casa. Yo estoy la niña bonita. ¿Sí? Gracias a mi esposo que me ha cuidado demasiado, yo diría muchísimo, gracias mi amor. Gracias a mis hijos. Me dicen mis hermanas, Aida, usted escogió el mejor. Mis hermanas me dicen, Aida, usted escogió el mejor esposo. Y yo le digo a ella, es Dios, porque Dios es el que hace la obra, tanto en uno como en el otro. Yo no llegué a pensar que mi esposo me amaba tanto. Y me lo ha demostrado de muchísima forma. De muchísima forma. Mis hijos, gracias hijo, gracias a Saray, a José, mis dos hijos que no están acá, los amo porque ellos son este motor de mi vida, gracias a mi madre. Mi mamita ha sido también el motor de mi vida porque yo hasta el último momento llamé a mi hermana y le dije, cuídeme a mi mamá. Cuídeme a mi mamá. Cuando fue la segunda vez en música, no me desampare a mi madre, cuídeme a mi madre, le decía yo. Pero nada es imposible para Dios. En medio del dolor he sabido y he aprendido a dar gracias. Y en medio de mi alegría he aprendido a decirle al Señor, gracias Padre. Gracias. ¿Sí? Gracias. Porque sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros. Él tiene lo mejor. Que a veces no entendemos, pero Dios tiene lo mejor tanto para ti como para mí. Y si Dios me dio esta oportunidad de vida, es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. A veces pasan cosas en nuestra vida y no entendemos cuál es el propósito de Dios. Pero sabes, Él es el único. Y uno en su intimidad, uno sabe. Uno no sabe para qué lo tiene Dios, cuál es el llamado de Dios. ¿Sí? La semana pasada que enterramos a mi cuñada, a mí me dio muy duro. Me dio demasiado duro, porque era mi hija que lo más quería. Yo las quiero a todas, pero a ella era como algo tan especial. Y yo no pude estar porque tuve una recaída en esa semana. En el velorio, en el entierro, mis cuñadas me dijeron, no se preocupe, yo sé que usted está con nosotros en el corazón, pero no me dejaron, no me permitieron tampoco que fuera. Y yo le decía a Dios, yo decía, Padre, 2 pruebas en 6 meses. Yo le decía, Señor, es tanto para nosotros. 2 pruebas, primero la mía, luego la de mi cuñada. Señor, ¿qué tienes tú para mí? ¿Qué tiene? Le decía yo, ¿qué tiene? Yo nunca le reclamé a Dios, peleé con Dios. No, siempre darle gracias a Dios. Siempre he sido una mujer que nunca le he reclamado a Dios. Siempre darle gracias a Dios, tanto en la buena como en las malas. Y hoy les quiero decir de verdad, gracias, porque yo sé que más de uno de ustedes en la iglesia estuvo orando por mí y clamando por mi vida y por mi salud.
¿sí? Les quiero dar la gracia de todo corazón, que Dios les bendiga. Quiero que lo coloquemos de pie. Todo aquel que está agradecido con Dios se coloca de pie. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle gracias, papá. Gracias por lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias por lo que tú has empezado a hacer, Señor, y lo terminas. Gracias por tus bendiciones. Gracias por los problemas, aún si tienes problemas con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, problemas económicos, problemas familiares, con tu salud. Dile gracias, Dios. Gracias, nunca te quejes. Dile gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, por tu amor, porque tu amor es más grande que los cielos, Señor. Y danos amor por aquellas personas que están pasando, Señor, en procesos que aún pasamos, oh Dios, para darle la fortaleza. Bendito eres tú, oh Dios. Maravilloso eres, Espíritu Santo. Grande eres tú, Espíritu de Dios, bendito. Oh Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Nunca nos cansaremos, Señor, de decirte gracias. Te amamos, Papá Dios. Amén y amén. Demos un aplauso. Lo dejo con la predicación. Bueno, quiero hablar sobre 4 cosas que tienen que ver con ser agradecidos. Porque es que la gratitud no depende de las circunstancias, depende de nuestra confianza en Dios. Y lo primero que quiero decir acerca de esto es que dar gracias es la voluntad de Dios. Ahora sí vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere que aprendamos a vivir agradecidos, con todo el mundo, con la familia. Gracias por el pastor que me tocó, gracias por la iglesia donde me congrego, gracias por el trabajo que tengo, gracias cuando los días son lluviosos, gracias cuando hace demasiado sol, porque a veces cuando llueve la gente dice qué día tan feo, qué día tan malo, y a veces hasta le pedimos a Dios, Señor, que se quite esta agua o que deje esta lluvia, pero si Dios quiere que llueva, si es el plan de Dios, para que Él encuentre lo que Dios ya ha establecido. Entonces, intentamos dar gracias a Dios o a las personas, es la voluntad de Dios. No dice den gracias solo cuando todo salga bien. No dice den gracias cuando tengan dinero. No dice den gracias cuando vivamos tiempos felices. Lo que dice es den gracias en todo. Hay situaciones en las que tenemos que derramar lágrimas. Hay situaciones donde nos cargamos en nuestro corazón y a veces uno se puede volver infeliz por andar culpando a las personas, buscando responsables por lo que le está aconteciendo, en lugar de humillarnos y darle gracias a Dios, entendiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Tal vez en esta mañana usted en este lugar con un problema que tal vez ya lleva una semana con esa situación y ha estado culpando a un familiar. Lo que Dios dice es: yo tengo el control de lo que le está sucediendo. Dios sabe perfectamente, desde el día 0 hasta este momento. Dios sabe hasta cuándo va a permitir eso. En lugar de pelear con Dios, en lugar de reclamarle a Dios, denle gracias al Señor. Denle gracias a Dios. Porque el primer punto es la voluntad de Él que demos gracias. Entonces, ahora, la gratitud demuestra fe. A veces decimos que tenemos fe, pero vivimos siendo desagradecidos. Pues una forma de demostrar que realmente tengo fe es cuando yo doy gracias a Dios o a las personas. La gratitud demuestra madurez espiritual. Madurez espiritual. Cuando uno es inmaduro, uno vive amenazando a Dios. Señor, ahora que me convertí, ahora que dejé el alcohol, ahora que dejé de ser mujeriego,
mujeriego, que dejé la fornicación, el adulterio, la pornografía, que dejé las mentiras, ahora como que me va más mal. Señor, si esto no cambia, yo no vuelvo a la iglesia. Señor, si no, no vuelvo a orar, no vuelvo a leer la Biblia, no vuelvo a ayunar, no vuelvo a hacer esto. Eso demuestra inmadurez espiritual. El que es maduro sabe que por difícil que sea la situación, Dios tiene control de todo. Dios no mira para otro lado. Dios no se hace el desentendido, porque a veces oramos y pareciera que Dios no escucha. Dios sí escucha. Dios sí está atento a nuestra oración. Dios sí toma en serio nuestras oraciones. Lo que pasa es que yo debo entender que es en el tiempo de Dios, bajo la voluntad de Él y no bajo la voluntad mía. Amén. Porque yo quisiera que en una oración yo dijera amén, inmediatamente tuviera la respuesta. Es más, tenemos estas palabras proféticas. ¿A cuántos Dios les ha hablado de algo? Y ha pasado semanas y no pasa nada. Y usted dice, ¿eso no era de Dios? Esa profecía no viene del Señor. Recuerda que la Biblia dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que yo creía que iba a suceder la próxima semana, posiblemente va a ser el próximo año. ¿Sí o no? Yo debo descansar en el Señor, debo descansar en Dios. La gratitud demuestra dependencia de Dios, porque yo no dependo de las circunstancias, dependemos de Dios y saldremos. Y eso es bueno, porque entonces yo descargo mi situación y la coloco en manos de Dios. Dios verá. Yo he orado, yo he esperado el tiempo, Dios sabrá cómo va a ser. En el momento menos esperado viene la respuesta. Así como una mala noticia viene en el momento menos esperado, así viene también la respuesta de Dios. Amén. Una persona agradecida entiende que Dios sigue teniendo control. Claro, no importa, una semana, 2 semanas, Dios sigue teniendo el control. Aunque no entendamos el proceso, podemos confiar que Dios está obrando. ¿Cuántas veces te he dicho, yo no entiendo? Llorando, contándole a alguien o orando. Señor, yo no entiendo por qué esto. No entiendo. Pues a veces no necesitamos entender. Lo que necesitamos es creer y esperar en Dios. ¿Amén? Lo segundo, con respecto a la gratitud abre puertas espirituales. Escuchen, la gratitud abre puertas espirituales. En el Salmo 100, versículo 4, Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entrar por las puertas con acción de gracias. La acción de gracias nos acerca a la presencia de Dios. Cuando agradecemos, cambia nuestra actitud. Cuando agradecemos, cambia nuestro enfoque. Cuando agradecemos, cambia nuestra manera de ver las pruebas. Miren cómo las veía en Santiago capítulo 1, versículo 2. Miren cómo se pueden ver las pruebas. Hermanos míos, tened por qué sumo gozo cuando ¿qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. Por ejemplo, la muerte, a veces vemos la muerte como una tragedia, ¿sí o no? Una tragedia terrible. Empieza a pensar bien las cosas calmadamente y se da cuenta que la muerte es un proceso normal. A todos nos toca. Unos se van adelante, otros vamos después. Y no podemos huirle a la muerte. Pues yo no puedo ver la muerte como una tragedia. El apóstol Pablo decía que él estaba puesto en estrecho, no sabía qué escoger, porque al morir, dice, para mí el morir es ganancia. ¿Y el vivir? ¿El vivir? Si por un lado quisiera estar en la presencia de Dios, que es mucho mejor, por otro lado quiero quedarme por causa del ministerio, por causa de la obra. La queja aleja el corazón de Dios. La situación puede ser muy terrible, pero yo tengo que aprender a controlar mi forma de pensar y de ver las cosas. Y las pruebas, si en este texto nos habla de que uno debe tener por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas,
es porque tiene un enfoque diferente acerca de eso, de lo que es una prueba. Después de una prueba viene una situación de gozo, porque hay una respuesta, hay un milagro. Si no hay pruebas, ¿cómo podemos ver la mano de Dios? Todos confesamos que Dios es poderoso, que puede hacer todo. Si yo nunca jamás en la vida tengo una prueba, una dificultad, entonces ¿cómo puedo ver la mano de Dios obrando a mi favor? ¿Cómo? ¿Cómo digo que Dios es sanador si yo nunca me enfermo? ¿Cómo puedo decir el Señor me sanó? Si yo no he pasado por un momento de peligro, de muerte, ¿cómo sé que Dios me guardó, que Dios me defendió? ¿Cómo testifico eso? A veces es bueno tener su propia experiencia. Eso da autoridad. En el caso de mi esposa, ella nos contó la semana pasada, cuando fuimos al entierro de mi hermana, vino unos profetas de Bogotá, no esperábamos, hablaron con ella y le profetizaron que esa enfermedad de ella la estaba preparando para orar por personas que sufren de cáncer, para sacarlas de eso. Entonces, uno al final no sabe por qué las cosas, pero Dios sí sabe. Dios tiene todo fríamente calculado. Entonces, la gratitud nos conecta con Dios, porque si algo que le agrada al Señor es que seamos agradecidos. Nos conecta con Él. Jesús dijo, o dio gracias antes del milagro, en Juan capítulo 6, versículo 11, antes de la multiplicación de los panes y los peces, lo primero que hizo fue dar gracias. Juan capítulo 6, versículo 11. Juan 6, 11. Y dijo, Juan 6, 11. No vino Juan. Pero antes de que se multiplicaran los panes y los peces, lo primero que hizo Jesús fue dar gracias. ¿Ya está ahí? Vale. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, multiplicó. O sea, antes de que ocurra el milagro, primeramente debo dar gracias. Antes de que venga la respuesta de Dios sobre mi vida, lo primero que debe haber es un corazón agradecido. Antes de multiplicar, antes de que venga la multiplicación, la bendición, la prosperidad, la sanidad y todo lo que Dios ha prometido, primeramente le doy gracias a Dios. Antes de la resurrección de Lázaro, ¿ustedes recuerdan que Jesús le dijo al Padre, Padre, gracias te doy porque siempre me oyes? Y luego le dice, Lázaro, sal fuera. Antes del milagro, primero, gracias. Posiblemente el milagro está a las puertas. Solamente nos ha faltado darle gracias. Pero no como un sarcasmo a Dios, ¿no? Gracias por nada, Señor. No, porque uno podría darle gracias resentido porque no ha recibido. Y otras cosas con una actitud correcta, darle gracias a Dios. Sí, porque uno puede estar bien resentido como cuando usted esperaba algo de su hijo o de su esposa y no hubo nada y gracias. Es una manera sarcástica y Dios no quiere eso, no. Con un corazón de verdad, agradecido, Señor, gracias. Necesito un dinero urgente. Te doy gracias, Señor, y tú lo sabes. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Señor, gracias. Muy posiblemente después de ese acto de gratitud venga el milagro o la respuesta de Dios. Tal vez el milagro comience en eso, cuando venga la gratitud. Lo tercero es que debemos agradecer en los buenos y los malos tiempos. Debemos agradecer en los buenos y en los malos tiempos. En Job capítulo 1, versículo 21, ¿cuántos han leído el libro de Job? Poquitos. Deberían leerlo. Es un libro bien interesante. Job tuvo una experiencia terrible, donde perdió todo. En un solo día perdió todo. Sus bienes, sus hijos, todo, y como si fuera poco, vino una sarna maligna sobre él, desde la cabeza hasta los pies. Tenía que estar sentado en ceniza, tenía que rascarse con un tejo. Como si fuera poco, su amada y querida esposa
le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y tenía unos amigos, 3 amigos, que supuestamente vinieron a consolarle, y lo que hicieron fue agravarle más la situación, porque en un momento de diálogo con él le decían: es que está en un pecado, hay algo que no ha confesado, Dios no puede hablar así si alguien no ha pecado. Y eso se puso más complicado en él. Y en el versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Alguna vez usted ha quedado en las tablas? ¿Alguna de ustedes ha perdido un negocio? ¿Alguna vez le dijeron: no va más en el trabajo, queda despedido, así por tesorería? ¿Alguna vez usted se quedó sin 5, sin saber qué hacer el lunes? ¿Sí le ha pasado? Y tal vez en lugar de darle gracias a Dios, y Él dio, Dios quitó, lo que hemos empezado es a buscar responsables, a buscar culpables, o incluso hasta maldecir. Tenemos que ser agradecidos. Ahora, si uno lee todo el libro de Job, uno no encuentra cuánto tiempo duró Job en esa situación. Sin familias, sin propiedades, los camellos, los asnos, que era por miles que él tenía, en un solo día fueron destruidos. Y además de la enfermedad, y además del famoso consejo de su esposa, y además del consejo de sus amigos, ¿cuánto tiempo duró en eso? No se sabe. Algunos dicen que semanas, otros dicen que meses. Pero imagínense 2 semanas con una sarna así, todo el tiempo rascándose porque no soportaba eso, sentado en ceniza y sin propiedades. Desnudo salí del vientre de mi madre. Eso no solamente Job, usted y yo salimos así, o salimos con propiedades, con dinero. No, desnudos salimos, y seguramente así nos vamos a ir. Dios dio, Dios quitó. Dios dio es porque todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Todo, hasta las cosas más pequeñas o más grandes, Dios nos las ha dado. Eso lo sabemos, pero no somos conscientes. Y por eso no le damos gracias a Dios. No le damos gracias a Dios. No tener para comer es muy difícil. Y muy seguramente usted puede decir: aunque he pasado por momentos difíciles, nunca me he acostado sin comer. ¿Qué le ha pasado? Con todas las enseñanzas para mí. Nunca nos hemos acostado sin comer. Y hay cosas que Dios cierra las puertas, y sabe por qué. Recordando esta semana que hace 27 años habíamos vendido el primer carro el segundo carro que tuvimos, y quería comprarme otro, y me faltaban 12 millones de pesos. Hace 27 años. Y fui al banco a solicitar un crédito porque ya había visto el carro que iba a comprar. Por 12 millones fui a ver, no sé más en los papeles. Esperé 10 días. Cuando fui por la respuesta me dijeron solamente: le aprobamos 2. Yo me enojé, me molesté porque ya me había ilusionado con el carro que iba a comprar. ¿Cómo lo dejan? 2 millones. Bueno, ¿cómo? Le digo, vi una temporada difícil, y en cuánto me vi para pagar 2 millones de pesos. ¿Qué tal si me aprueban los 12? Dios sabe perfectamente por qué hay puertas que se cierran, por qué hay cosas que no se dan. Entonces, en lugar de lamentar: bueno, yo estaba ilusionado, yo deseaba esto, no vino. Gracias, Dios. Tú sabes por qué. Cuando pasa el tiempo se va a dar cuenta que sí, Dios tenía la razón. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Job perdió mucho, pero no perdió su adoración a Dios. Recuerda que él siempre ofrecía sacrificios por sus hijos. Recuerda que Dios dio buena referencia de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, todo lo que le vino a Job no era porque estaba fornicando, y porque andaba de parranda, ni porque andaba de mentiroso, de tramposo, o haciendo algo indebido. Eso no vino sobre Job. Porque es que vino de Job más que Job confiando en Dios, era Dios confiando en Job. Porque recuerda que Satanás pidió permiso para zarandear a Job.
todo lo que hizo. Y Dios lo permitió. Dios sabía que Job no iba a hacer quedar mal. No maldijo a Dios. Toca su cuerpo, toca su salud y verá cómo lo maldice en su misma presencia. Y así fue. Job le cumplió. Entonces la verdadera gratitud será revelada en la dificultad. La verdadera gratitud es revelada en la dificultad. Cualquiera agradece cuando todo va bien. Y de hecho todos lo hemos hecho. Dinero, un buen empleo, cualquier cosa. Gracias, Señor. Pero las dificultades son de su prueba. Ahora, el creyente agradece a Dios en medio de la tormenta, porque Dios no abandona. No puede sentirse solo, abandonado, que Dios se olvidó de mí, pero Dios nunca nos abandona. Agradezca por la familia, ¿lo ha hecho? Yo creo que se vaya haciendo un examen. ¿Usted de verdad le agradece a Dios por la familia? ¿Gracias a Dios por mi esposa? ¿O qué esposa la que me tocó? Gracias a Dios por mis hijos. ¿O qué hijos los que me tocó? Gracias a Dios por mis padres. Pero qué padres los que me tocó. Borrachos, irresponsables, de todo. No importa, yo debo dar gracias a Dios por mi familia. Debo dar gracias a Dios por mi salud, cuando la tenemos y cuando no tenemos salud. Debo dar gracias a Dios. ¿Amén? ¿Cuándo es que uno valora la salud? Cuando está enfermo, ¿cierto? Cuando está en el hospital, bien levantado. Agradezca a Dios por el trabajo. Tal vez usted diga, este no es el trabajo que yo quiero. Esto no es lo que a mí me gustaría hacer. Pero lo que tiene, gracias Dios. No gano lo que quisiera ganar, pero ¿qué debo hacer? Gracias, Señor, por lo que estoy ganando. ¿Sí o no? No vivo en el barrio que me gustaría vivir, pero te doy gracias, Señor, por el barrio en que vivo. No tengo el apartamento, no tengo la casa que me gustaría tener, pero te doy gracias, Dios, por lo que tengo. No puedo comprar ropa de marca, ropa carísima, como me gustaría, pero te doy gracias por lo que puedo ponerme. Todos vinieron con ropa hoy. Es decir, que todos tenemos. Gracias Dios. Tal vez no comemos lo que quisiéramos comer, nos toca lo que nos alcance, pero gracias Dios por esto. Gracias. Gracias Señor. No tenemos una iglesia con aire acondicionado, pero gracias Dios. ¿Ha visto iglesia que no tiene ni siquiera techo? Que tienen que reunirse en debajo de árboles, alabar al Señor. Algunos en medio de lluvia. No vi un video acerca del agua que llegaba hasta aquí, todos en la iglesia cantando a Dios. Aquí lo tenemos todo y a veces olvidamos darle gracias a Dios. Entonces, incluso por las pruebas que Dios usa para formar nuestro carácter. Dios nos conoce a la perfección y sabe que solamente una prueba nos puede enderezar. Porque a veces por las buenas, por el consejo, por la enseñanza los domingos, o en cualquier otro lugar, no cambiamos. Entonces Dios usa un proceso para que mi carácter cambie. Y por último, un corazón agradecido honra a Dios. Lucas capítulo 17, versículo 15 al 18. Dice: entonces uno de ellos, esto está hablando de unos leprosos, de 10 leprosos, que le clamaron a Jesús por sanidad, y después Él los sanó. Le dijo: vayan y presenten la ofrenda que mandó Moisés. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. De los 10 leprosos sanados, solo uno regresó
para darle gracias. Muchos reciben bendiciones y muchas bendiciones, pero pocos regresan a darle gracias a Dios. Estuvimos en el pastorado, vimos gente venir a pedir oración por un trabajo. Y mientras estábamos en el proceso de la intercesión y de la oración, no faltaban a ninguna reunión. Venían a los ayunos, a las 4 de la mañana estaban con nosotros en el devocional, pero tan pronto recibieron el trabajo, adiós, Señor. No volvieron nunca más a darle gracias a Dios. Después lo veíamos por ahí recibiendo su sueldo, otra vez en las cantinas, haciendo lo malo. Preguntémonos si hemos sido agradecidos a Dios por lo que hemos recibido de Dios. Honra a Dios. La gratitud demuestra humildad y reconocimiento. Lo debo saber. La Biblia dice: toda dádiva y todo perfecto desciende del Padre de las luces. Quiere decir que todo lo que yo tengo se lo atribuyo a mi Dios. Todo. Uno puede decir: fulano de tal, gracias a fulano de tal que me ayudó. En el caso de la cirugía de mi esposa, uno podría decir: gracias a la pericia del cirujano. Bueno, no, pues sí, que hay de reconocer, lo reconoce a él como un tremendo cirujano. Pero por encima de eso estuvo la mano de Dios, porque él mismo reconoce, fue Dios obrando. Las enfermeras y todos los que lo trataban ahí decían: Dios la tiene para grandes cosas. Que muchas personas con la misma situación, con el mismo tipo de cirugía, no la aguantaron y murieron. Yo debo reconocer eso. Entonces la gratitud demuestra humildad y reconocimiento. Yo debo reconocer de dónde viene mi bendición. O somos solo de los que piden, o somos de los que agradecen. Porque uno puede convertir su oración única y exclusivamente en pedir a Dios. Solo pedir: bendíceme, protégeme, prospérame, úneme, guárdame, lígame, ayúdame. Y cada vez que oramos: Señor, bendíceme, guárdame, Señor, amén, gracias. Gracias. Entonces la pregunta es: ¿somos solo de los que piden o de los que agradecen? Señor, gracias por todo lo que estoy recibiendo. Gracias por lo que me estás dando. Gracias, Dios. Termino con esto. Dar gracias a Dios por todo no significa negar el dolor. Escúcheme eso. Entonces, me está doliendo, puede ser un dolor del alma o un dolor físico. Entonces, como yo soy agradecido, que nadie se entere que me está doliendo. No, eso no es. Si me está doliendo, me está doliendo. No. Si estoy pasando por una situación difícil, el asunto no es que nadie se entere que me está yendo mal. No, eso no es el asunto. Es que me está yendo mal, tal vez, pero doy gracias a Dios. Ahora, me puede ir mal por algún pecado, porque yo voy a causar para que eso suceda, o simplemente es una prueba de Dios. Pero si yo estoy en obediencia a Dios, estoy haciendo lo correcto y las cosas no están fluyendo, gracias a Dios. Amén. No significa fingir que todo está bien. No es cuestión de ser hipócritas. De pronto, bien mal, pero fingiendo que estamos bien. Como decía algo, si no tienes para tanto, ¿quién te manda a volar tan alto? Que a veces hacer un crédito, por ejemplo, por vanidad simplemente, para que la gente sepa que yo estoy bien económicamente, hago un crédito que no puedo pagar, de pronto inflando los ingresos en ese formulario donde le piden cuántos son sus ingresos y cuántos son sus gastos. Entonces usted dice: yo me gano el salario mínimo
pero si coloco el salario mínimo no me aprueban el préstamo. Voy a colocar que me estoy ganando 6 millones de pesos. Yo tengo estos gastos, pero si coloco realmente los gastos no me aprueban el crédito. No, voy a poner solamente 500.000 pesos. Pasa al formulario, me aprueban el crédito. Cuando llega el momento de empezar a pagar, ¿de dónde? ¿De dónde va a pagar? Pues todo el mundo lo ve con tremendo carro. Tremendo carro. Pero lo está debiendo. Está debiendo. Y muy posiblemente, si no encuentra ingresos, se lo van a quitar. Porque el vehículo está ignorado. Entonces significa confiar en Dios, sigue obrando aun cuando no entendemos. Yo entiendo por qué es. La gratitud transforma el corazón y fortalece la fe. Escuche, la gratitud transforma el corazón y fortalece la fe. Hoy, domingo, es un buen día para darle gracias a Dios por lo que Él ya hizo. ¿Cuántos pueden testificar de que Dios ya hizo algo en su vida? Amén. No algo como algo poco. Dios ha hecho mucho en nosotros. Hoy damos a dar gracias a Dios por lo que está haciendo. ¿Cuántos están en el proceso? Tal vez la mayoría esté siendo procesada en este tiempo, en esta semana, en este mes, no sé. ¿Y cuánto le pueden dar gracias a Dios por lo que Dios va a hacer? Si Dios ya hizo, y si Dios está haciendo, quiere decir que Dios va a hacer. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Porque un corazón agradecido siempre verá la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Esta palabra, fiel es el que prometió. Quiero que se coloque de pie. O sea, dar gracias no es un formalismo. Gracias, Señor. No. Quiero que cierre sus ojos. Y en esta mañana, usted tiene que irse con el milagro de Dios. Cierre sus ojos porque usted vino con una situación. Una situación más difícil que otros. Algunos de enfermedad, otros de problemas de la familia, financiero, incluso espiritual. Con sus ojos cerrados, por favor, cierre sus ojos. Se va a centrar en lo que está pasando con su vida. Hoy le voy a dar gracias a Dios, pero gracias de corazón.